La semana anterior, más bien el día domingo, estuvimos eh, avanzando nuevamente en Primera de Juan. Llegamos a Primera de Juan, capítulo 2, versos 18 al 23. El nombre de la predicación es la amenaza y las características de los anticristos. Vamos a leer el texto para que nos acordemos de lo que estuvimos viendo y luego vamos a ir a las aplicaciones, primero en la voz de Sergio y de Patricio. Leemos en el nombre del Señor, dice, hijitos, es la última hora, y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Eso sabemos, perdón, por eso sabemos que es la última hora. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros, pero ustedes tienen la unción del Santo, y todos ustedes lo saben. No les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Bien, vamos a compartir. Recuerden que esta predicación va a estar muy de la mano con lo que vamos a compartir el día domingo. El enfoque ahí va a ser más hacia el público cristiano o describiendo lo que nosotros como creyentes debiésemos hacer versus esto que estuvimos viendo hoy día. Así que dejo con ustedes a Patricio y a Sergio. No sé quién va a ir primero, hermanos. Yo voy primero, pastor. Bueno. Sí, buenas noches, iglesia. Señor le bendiga. Sí, como aprendíamos en la predicación, como recordábamos, nosotros ya estamos en los últimos tiempos, ¿cierto? Y una de las cosas que caracterizará a estos últimos tiempos es que muchos se apartarán de la fe, como dice la Escritura. Comenzarán a manifestar una naturaleza no regenerada y terminarán apartados, tristemente. Y lo vemos hoy en día, como abundan también los falsos maestros, ¿cierto? Los falsos apóstoles, personas que se autoproclaman apóstoles, otros que se autoproclaman profetas, ¿cierto? Y con profecías falsas, obviamente, milagros falsos. Y esto siempre ha llamado la atención de la gente. A la gente le ha gustado esas cosas. Y son muchas las personas que siguen a estos hombres. Y eso es evidente, porque yo pensaba, si yo comparo una reunión de estos falsos maestros, ¿cierto? Y una reunión donde esté predicando un hombre que sea fiel a la escritura, la diferencia en el auditorio es harta y se ve. Entonces, por eso son tiempos difíciles, porque estas personas arrastran a mucha gente a sus mentiras. Y vemos que siempre el falso maestro va a minimizar la figura de Cristo. Quizás no lo va a negar de forma abierta, ¿cierto? No va a negar a Cristo ni su deidad, pero lo va a minimizar. Sutilmente le va a quitar protagonismo para exaltarse a sí mismo. Otros van a exaltar, y se ha observado también la figura del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, ¿cierto? A propósito de los milagros, y van a minimizar a Cristo. Otros exaltarán sus nuevas revelaciones, que Dios me dijo, que Dios me habló, en desmedro de lo que dice la Escritura, ¿cierto? La Biblia. Yo estaba acordándome hace un par de años, me tocó hablar con un hombre que creía en estas mentiras, una falsa doctrina. Él me hablaba, me acuerdo, de Dios Madre. No es muy común esto, pero yo lo he escuchado como dos veces. Y él me hablaba y se basaba en algunos versículos y era un hombre que manejaba muchos versículos de memoria, pero obviamente mal interpretado, ¿cierto? Y cuando me tocó hablar con este hombre, le expuse algunos versículos, conversamos. Él estaba muy aferrado a su mentira, a su creencia, a esta falsa doctrina. Al final, bueno, de cuento corto, él terminó, bueno, burlándose de mí, de Cristo, porque me dijo, tú sigues esperando a Cristo que venga en las nubes nomás, y ahí añadió como una broma así en tono de burla. Entonces vemos que esta gente está cegada por estas falsas enseñanzas. Entonces, son tiempos difíciles, ¿cierto? Lo único que puede liberar a estas personas de estas falsas enseñanzas es el Evangelio. Entonces los anticristos abundan hoy en día. Y yo creo que la manera de poder contrarrestar a estos falsos maestros no es haciéndose un experto en esta falsa enseñanza, sino cada uno de nosotros debe dar el mejor esfuerzo, ¿cierto? Por ser fieles a la verdad y también siendo de influencia positiva para otros, en lo que tiene que ver con la doctrina, ¿cierto?
y obviamente para ser influencia positiva para otros, para mis hermanos de la congregación, para otros hermanos que son más débiles, ¿cierto? Que han llegado hace poco al Evangelio y quizás no tienen, no han aprendido mucho de la Escritura. Para ser de influencia yo debo crecer también en mi conocimiento de la verdad. Y bueno, creo que eso es lo que tenemos que hacer nosotros como creyentes, para contribuir a la defensa de la verdad. Eso. Amén. Buenas noches, iglesia, que el Señor les bendiga. Sí, bueno, y también en complemento sobre lo que ya se nos ha venido hablando, como un recordatorio de que si son los tiempos finales, debemos también vivir de acuerdo a ellos, no vivir conforme a como si Cristo nunca fuese a volver, sino que estar preparados para su segunda venida y mantenernos fieles en medio de la palabra y de la adversidad que no es nada fácil. Y nosotros tenemos un llamado y es a permanecer firmes en la verdad y a estar alerta también ante la aparición de los falsos maestros. Nosotros como creyentes no estamos solos en nuestra búsqueda de la verdad. Siempre tenemos en nosotros al Espíritu Santo en nuestras vidas que nos guía y que nos ayuda a entender mejor la verdad de Dios, la verdad también del Evangelio. Pero eso no llega de la nada, no llega estando sentado, no llega estando yendo solamente los domingos, sino que es un día a día de buscar al Señor, es una relación profunda también con el Espíritu Santo y permitir que Él también influya en nuestras vidas y que en nosotros pueda haber un cambio. No basta solamente con decir, busco la verdad, pero me quedo quieto, sino que tengo que buscar al Señor. Y si usted tiene la oportunidad de compartir del Señor, bueno, hágalo con la verdad y también con claridad, como lo decía nuestro hermano Sergio, cuidando también a los débiles que están entre nosotros. Muchas veces podemos ver que uno cree que hay gente fuerte, gente que sabe mucho, pero aún así uno debe compartir la verdad con claridad. No sea que sean presos de los falsos maestros. Entonces debemos prepararnos para saber la verdad, para entender la verdad. Y no pueda decir usted que, bueno, como a mí no me toca compartir las aplicaciones o no me toca predicar, no me debo preparar. No, muy por el contrario, usted también tiene que hacerlo. Tiene que buscar del Señor, tiene que estar firme en Él. Y independiente si le toque o no compartir, porque no sabe si el día de mañana le toque predicar del Señor. Y para ello tiene que hacerlo con claridad. Que esta aplicación también que acabamos de dar, que sea un recordatorio para nosotros de que no estamos solos, de que estamos con el Espíritu Santo, que Él nos guía en nuestra fe también y también a aprender. Puede ser fácil desviarnos del camino de la verdad. Yo creo que más de alguno de nosotros conoce a alguien que se ha desviado del camino del Señor. Y es fácil también caer en la mentira. En las redes sociales vemos que abunda la mentira, en la televisión, o incluso amigos o conocidos que a menudo se nos bombardea a nosotros con mensajes que pueden ser contradictorios y engañosos. Pero nosotros como cristianos nos debemos mantener firmes en la verdad y buscar la dirección de Dios en todas las áreas de nuestra vida. También tenemos que reconocer que la verdad no es fácil, no es fácil de aceptar, tampoco es la más popular y es la que no nos gusta escuchar a veces porque confronta nuestros errores, confronta nuestras fallas. Sin embargo, nosotros como cristianos debemos estar dispuestos a enfrentar la verdad para poder crecer y ser transformados por la gracia de nuestro Señor. Finalmente, y ya con respecto a los últimos dos versículos de la predicación, debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús como nuestro Salvador, como nuestro único Salvador. Además, también eso es lo que nosotros profesamos, tiene que ir de acuerdo a nuestras actitudes, de que si yo digo amo a Dios, también tengo que demostrarlo con mis actos, con mis hechos. Y finalmente, bueno, me gustaría terminar con unas preguntas respecto a esto, si es que estamos viviendo de acuerdo o no a los mandamientos de Dios, y si es que somos unos buenos testigos del Señor o no, porque esto es importante también para proclamar la verdad, es ser unos buenos testigos, es ser fiel al Señor y es mantenerse en los caminos. No, no nos quedemos solamente o decir, a mí nunca me va a pasar nada, yo estoy firme. No, siempre estamos aprendiendo, siempre debemos buscar del Señor y debemos refugiarnos también en su palabra. Amén. Gracias, hermanos. Bueno, solo añadir algunas cosas que son más como teológicas, que también quiero agregar, que no la alcancé a leer el día domingo. Pero ahora pensando, ¿no? En el texto así como
ampliamente. Primero, en los dos versículos veíamos esto de los anticristos y cómo ellos no iban a permanecer dentro de la comunidad. De hecho, ya habían abandonado la comunidad a la cual Juan está escribiendo. Y Juan señala que eso es una manifestación, digamos, de la no permanencia. Y ahí va el punto tal vez más fuerte de la predicación que vamos a ver el domingo y el gran contraste que vamos a establecer entre estos anticristos, ¿no? Anticristos que vienen a ocupar el lugar de Cristo y que son falsos maestros, falsos profetas, versus los verdaderos creyentes, de los cuales empieza a escribir de manera más directa a partir del versículo 24. Pero finalmente es eso lo que tenemos que tener claro, ¿no? Que son parte van a ser parte del día a día de la iglesia. No todos están al nivel del ejemplo que usaba yo de Charles Russell, ¿no? Que hoy día tiene más de 9 millones de seguidores a su haber. Hay otros que son mucho más sutiles, mucho más inaparentes. De allí la necesidad que nosotros sepamos que la discriminación para esas falsas enseñanzas, si bien tiene que ver también con información, ¿no? Con conocer la doctrina, no, lo que Juan está estableciendo, y también lo vamos a ver el próximo domingo, en el verso 20, cuando él dice que, bueno, que hay muchos anticristos, que es la última hora, que estuvieron con nosotros, pero no permanecieron. En el verso 20 él dice, pero ustedes tienen la unción del santo. Entonces ahí él establece el gran contraste. Él no dice, pero ustedes tienen la información necesaria. Lo primero, antes de la información necesaria, que es necesaria, es la unción del santo. Es el Espíritu de Dios que mora en la vida de cada creyente. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacernos ese análisis necesario, ¿no? De si somos o no creyentes. A veces pensamos que somos creyentes por herencia, pero como hemos dicho en una otra oportunidad, Dios no tiene nietos, Dios solo tiene hijos. Entonces, el haber nacido en un contexto cristiano, en una familia cristiana, con todas las ventajas que eso puede tener, no significa que seamos creyentes. El asistir a la iglesia no significa que nosotros seamos creyentes. Tiene que haber nacido de nuevo. ¿Quiénes tienen la unción del santo? No son estos grandes personajes carismáticos, muchas veces también con millones de pesos que tienen canales de televisión y cuánta cosa, ¿no? Los que tienen la unción del santo son los que han nacido de nuevo. Y yo trataba de explicarlo de manera simple, lo vuelvo a repetir. Los que han nacido de nuevo, eh, por obra del Espíritu de Dios, como dice el Señor Jesucristo a Nicodemo, los que han nacido de arriba, son aquellos que son, en primera instancia, pueden ver su pecaminosidad. Pueden ver su pecaminosidad y la única alternativa para ser perdonados la ven en Jesucristo. Es decir, responden positivamente al mensaje del Evangelio y vienen a sus plantas en arrepentimiento y fe y entregan sus vidas al Señor. Sí, entonces, porque quisiera sacar un poco esa imagen o esa escena que a veces tenemos, ¿no? Producto de nuestro contexto latinoamericano, donde vinculamos directamente la unción del Espíritu Santo a una exacerbación de las emociones. Entonces, de hecho, se dice que cuando hay muchas emociones en un servicio, eh, cuando hay mucho llanto, cuando hay descontrol, cosas que no tienen nada que ver con la llenura del Espíritu Santo que nos dice la Biblia. Ahí entonces tenemos un culto, un servicio lleno del Espíritu Santo. Pero lo cierto es que cuando nosotros vamos a la Escritura, al Nuevo Testamento, vemos que el, la consecuencia de ser lleno del Espíritu Santo, o en un sentido primario, haber nacido de nuevo, tiene que ver con cosas mucho más elementales y básicas de nuestra vida cristiana. Hay gente que se emociona en un servicio, pero que no es cristiana. Yo, por ejemplo, tengo una vecina, más de dos oportunidades recuerdo, va a comprar el negocio y me dice, oh, Eduardito, me dice yo, estuve en un funeral de una hermana y escuchaba esta canción, no recuerdo cuál era, una canción de funeral, de servicio fúnebre, y me corrían las lágrimas. Pero esa vecina no es creyente. Entonces hay un sinnúmero de cosas que pueden dar y que se dan hoy día por sentado, que, como en el ambiente, que tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo. Entonces yo quisiera
decir que eso no es directamente equivalente. Un culto muy emocionante, con muchas lágrimas, con mucho llanto, no es equivalente, no es igual a decir que está el Espíritu Santo, que esa persona recibió al Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Y tampoco soy abogo porque seamos como hielo en la iglesia, no. De hecho, en nuestra congregación hemos dicho, todo sea hecho decentemente y en orden. Si usted quiere adorar al Señor, levantar sus manos, si usted se emociona en un punto y caen lágrimas de sus ojos, usted se quiere arrodillar en el servicio, no hay problema. En tanto eso no se transforme en un desorden que distraiga a los demás. Entonces, ese es el punto, ¿no? El equilibrio que nos mostraba el año pasado cuando estudiamos primera a los Corintios 12, 13 y 14. Eso es lo que lo que Pablo en ese contexto estaba un poco llamando la atención. Entonces, aquí, volviendo a Juan, él dice, pero ustedes tienen la unción del Santo. ¿Se dan cuenta? Ese es el argumento. El argumento es una nueva realidad espiritual. A partir de esa realidad espiritual, obviamente necesitamos, como Juan mismo nos ha enseñado, a conocer la verdad, permanecer en la verdad, manifestar la verdad y esa verdad de semilla, ¿no? Dice Juan, eso que recibieron en el principio. ¿Te das cuenta que hay un principio básico en esto? En esa verdad tan elemental, tan sencilla, es la necesaria también para que nosotros podamos discernir entre la verdad y el error. Y luego, esto es como una especie de sándwich, ¿no? Habla de los falsos maestros y a la mitad hace como una alusión a la iglesia, pero ustedes tienen la unción del santo, todos ustedes lo saben. No les he escrito porque ignoren la verdad, eso es interesante, sino porque la conocen, porque ninguna mentira procede de la verdad. Y esto también lo hemos visto en más de alguna oportunidad, la necesidad que tenemos de volver a repetir ciertas enseñanzas. Los apóstoles lo hacen, Juan lo hace, Pablo lo hace. Y bueno, cuando ellos lo hacen, obviamente es el Espíritu Santo el que lo está haciendo. Entonces, también tenemos nosotros la necesidad de volver a oír ciertas enseñanzas de manera cíclica. Y esta de la falsa enseñanza, aún en nuestro contexto, aún en el contexto original, donde estaba Juan vivo y era un apóstol, era necesario volver a escucharla. Entonces él le dice, no, la conocen, porque ninguna mentira procede de la verdad. A pesar de que conocemos la verdad, necesitamos también un ejercicio intencional de perseverar en ella. Y aquí, como que la parte de arriba del sándwich, ¿no? Vuelve a cerrar Juan, vuelve a hablar de los falsos maestros o del falso maestro en el verso 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, ¿no? El que niega al Padre y al Hijo. Y ahí está esa unión inseparable e íntima que las sectas quieren ignorar sobre la relación del Padre y el Hijo. El que adora al Padre, adora al Hijo, porque el Padre es Dios y el Hijo es Dios. El que niega que Jesús es el Cristo, ¿no? En esta definición ampliada de Cristo, como yo trataba de explicarles el día domingo, no es solamente el Cristo que esperaban los judíos, ese Cristo libertador, ese libertador del pueblo, de la opresión, de la esclavitud, es el Cristo que vino a ser Dios encarnado, ¿no? Ese Cristo que murió y que al tercer día resucitó y que ascendió a los cielos, ese Cristo que es Dios. O sea, ese como que Juan amplifica el término de Cristo, lo entendemos así porque él no estaba escribiendo directamente a personas judías. Entonces, eso también es interesante para poder entenderlo. Y esta relación íntima. Aquí tenemos un texto poderoso y muy claro para establecer la relación entre el Hijo y el Padre. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene el Padre. Nadie puede venir, el Señor lo dijo también en el Evangelio de Juan, nadie puede venir a mí, si, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie puede ir al Padre sino por mí. Y aquí también esta palabrita, ¿no? El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Es mucho más que una simple confesión o decir algo. Ese confesar tiene que ver con que tenemos la fe puesta en quién es Jesucristo, en quién es el Dios encarnado y también lo que ha hecho por nosotros en su obra completa en la cruz del Calvario. Murió, resucitó, ascendió al tercer día de los muertos, vivió una vida perfecta. ¿Se dan cuenta? Entonces es ese Cristo, no es solamente confesar, porque las sectas confiesan
que Jesucristo es, algunos dicen, bueno, Jesucristo es como un Dios menor, dicen los testigos de Jehová, como un Dios con D minúscula. Otros dicen que Jesucristo es un gran profeta, pero aquí Juan está estableciendo que la igualdad entre el Dios Padre y el Dios Hijo en términos de divinidad. Y es eso lo que nosotros como creyentes, como cristianos evangélicos, también confesamos, la doctrina apostólica. Permítame acá algo que no alcancé a leer el día domingo. Eh, Sobre todo, esto ya es más técnico, pero creo que nunca está de más escucharlo. Déjenme buscarlo, aquí lo tengo. Eso. Los anticristos del tiempo de Juan afirmaban tener fe en Dios. ¿Se dan cuenta? Son personas que confiesan, ¿sí? Pero negaban y despreciaban y quitaban la centralidad de Cristo. Habían elaborado su propio punto de vista de la verdad. Y esto también es muy actual, el punto de vista. ¿Sí? Hoy día muchos hablan del punto de vista, bueno, ese es tu punto de vista. Y si bien es cierto, hay ciertos aspectos incluso de la teología donde pueden haber distintos puntos de vista y son todos respetables y seguimos siendo hermanos en la fe, lo que Juan está acá atacando no es una cuestión de puntos de vista. Entonces, si hay algo que tenemos que aprender, amados hermanos, eh, a, a detectar cuál es un legítimo punto de vista. Bueno, tú tienes ese punto de vista escatológico, yo tengo otro. Tú tienes este punto de vista respecto a los dones espirituales y su continuidad, yo tengo otro. Esos son puntos de vista, ¿no? Todo obviamente siempre deben cuadrar en la escritura. Pero Juan acá no está hablando de asuntos que pueden ser puntos de vista. Y ese es el riesgo, ¿no? De convertir algo medular, algo irrenunciable respecto del contenido del Evangelio en, en algo, en un punto de vista. Y eso era lo que los falsos maestros estaban haciendo y eso es lo que hoy día muchos teólogos también quieren hacer. Hoy día, a pesar de que ya lleva muchos años, pero la teología liberal que no se ha logrado como definir de forma clara, pero uno puede ver ciertos atisbos de teología liberal hoy en día. Por ejemplo, niegan los milagros en la Biblia. Eso es muy de teología liberal y dan otra explicación. Eso sí ya empieza a transgredir, eso ya deja de ser un punto de vista. ¿Por qué? Porque si nosotros sacamos los milagros del relato bíblico, vamos a tener serios problemas, ¿no? en la interpretación e incluso en lo que el propio Señor Jesucristo vino a hacer. Entonces, ahí tenemos que nosotros, eso obviamente no lo adquirimos de la noche a la mañana, pero tenemos que ir con cuidado, formando también nuestro discernimiento. Tenemos los creyentes todos y cada uno de nosotros hemos nacido de nuevo, tenemos ya lo necesario, tenemos ese pero ustedes tienen la unción. Ahora tenemos que construir, ¿sí? Una teología que nos permita defendernos con mansedumbre, como dice el apóstol Pedro, y también que nos permita exponer con claridad a los que se oponen. Bueno, ¿qué enseñaban estos? Dice, enseñaban que Jesús era divino, pero no humano, porque el espíritu es bueno y la materia, la carne, es mala. Eso probablemente, ¿no? Era lo que los falsos maestros del tiempo de Juan e inmediatamente posterior eh, estaban señalando. Se los repito, Jesús era divino, pero no humano. ¿Por qué? Porque lo humano es pecaminoso, ¿sí? Por lo tanto, no existía ninguna posibilidad de una encarnación física de la deidad. O sea, ellos no podían concebir que Jesucristo, eh, encarnado como ellos lo veían o como otros lo vieron, pudiese ser a la misma vez Dios, porque estaba en un cuerpo humano pecaminoso. Entonces ellos enseñaban dos cosas diferentes acerca de la salvación, los gnósticos y los prenósticos probablemente en este tiempo de Juan. Un grupo afirmaba que un conocimiento especial de las esferas angélicas, un conocimiento especial. O sea, ellos, lo que yo les decía el domingo, sus palabras favoritas, una de ellas era conocimiento, unción. Eran personas especiales en su propio concepto. Entonces, ese conocimiento era lo que brindaba una salvación espiritual. Y ahí había espacio al libertinaje, que ellos decían, entonces al final lo que yo haga con mi carne, lo que yo haga en este cuerpo no importa, porque la salvación es algo espiritual. Entonces eran personas muy libertinas.
personas muy libertinas. Esto obviamente procedía de la cultura griega, pero se mezcló, ¿no? Se quiso hacer un sincretismo con el cristianismo. Y entonces ellos no le daban importancia al pecado, porque finalmente todo es espiritual, decían ellos. Y también hoy día podemos ver gente que piensa de esa manera, gente que tal vez no literalmente así, pero desvirtúa la gracia. Entonces, diciendo que, bueno, yo estoy en la gracia y no hay problema con lo que yo haga. Algunos dicen, bueno, yo soy salvo, ya tengo mi salvación, entonces yo tengo la certeza que Cristo murió por mí, que pagó por mis pecados. Entonces ahora yo puedo vivir como yo quiera mi vida. Yo puedo pecar, yo puedo hacer lo que a mí me venga en gana. Tal vez no lo dicen así literalmente como yo lo estoy haciendo, pero lo muestran con sus vidas. Entonces, claramente para afirmar esa postura tienes que tener un- una visión bastante editada de la escritura, ¿no? Porque sabemos que eh, siempre la llegada o la venida del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, viene también con transformación de vida, o sea, el testimonio apostólico en el Nuevo Testamento da cuenta de eso una y otra vez. Y que, bueno, eso es lo que enseñaba un grupo. Y el otro grupo, como al contrario, ¿no? En la vereda del frente, acentuaban el ascetismo corporal. No sé si todos lo saben, el ascetismo son los golpes. O sea, entonces ellos decían, también la carne es mala, entonces hay que golpearla como una especie de sometimiento. Y ellos afirmaban una total negación de los deseos carnales, era un requisito para alcanzar la salvación. Y el ascetismo incluso encuentra espacio de manera posterior en las creencias católico-romanas sobre todo, ¿no? El propio Lutero practicaba el ascetismo. eh, Dicen que abría la puerta de su habitación y quedaba congelado tratando de orar o de rezar porque se sentía muy pecador. Entonces, también todas esas cosas, hasta el día de hoy hay personas que hacen manda y ese tipo de cosas. Eso es ascetismo, ¿no? Ascetismo. El ascetismo obviamente no logra ganar el favor de Dios. El único que logra ganar el favor de Dios fue la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que nosotros tenemos que venir a Él en arrepentimiento y fe. Y los que ya estamos en la fe tenemos que perseverar en este precioso camino que Él nos ha mostrado. Bueno, y eso eran más o menos de la parte técnica que yo me la salté porque a pesar de que reduje el sermón, no pude hacerlo en 45 minutos, así que disculpen hermano, yo sé que hace calor en la sede, pero traté de acortarlo, sin embargo no logré ir a los 45 minutos, me pasé un poquito, pero espero que estas enseñanzas estén siendo de mucha edificación para todos, a mí por lo menos en la preparación han sido de mucha iluminación, de mucha luz, y espero que también lo sean para cada uno de ustedes. Les comparto esta frase dominante en el sermón. No nos debe llamar la atención la manifestación recurrente de anticristos. Nuestra atención está en la certeza que tenemos el Espíritu de Dios y la palabra inspirada para enfrentar a cualquier enemigo de la cruz, sea un gran enemigo como una secta o un pequeño enemigo como un lobo rapaz que se quiera infiltrar en nuestra congregación. Tenemos las herramientas. Así que eso es lo que en particular yo quería un poco compartir. Vamos a orar y después también va a haber tiempo para los que quieran participar. Padre, te damos muchas gracias por poder permitirnos un miércoles más, venir a tu palabra, enfatizar, Señor, ciertos aspectos que buscamos que sean prácticos para nosotros. Espero que la enseñanza esté también trayendo preguntas para cada uno de mis hermanos, hermanas, y que las estemos respondiendo, que esté confrontándonos en qué aspectos, Señor, tal vez tenemos hoy infiltración, por decirlo así, de enseñanzas que puedan dañar o debilitar nuestra fe, Señor. Ayúdanos también, como decían también mis hermanos, a poder confrontar de manera bíblica, de manera mansa, a los que se oponen. Y quién sabe, ¿no? Quizás tú puedas querer utilizar a alguno de los que estamos aquí
para el día de mañana traer a personas que hoy día están en sectas, que hoy día están quizás eh, en iglesias, Señor, que no son fieles, Señor, a tu palabra. eh, y necesitamos también estar capacitados, Señor, para ello. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.